Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy tenemos dos preguntas en el consultorio. La primera sobre el rodillo, sobre si se puede o no es recomendable levantar la rueda delantera, y la segunda vamos a hablar un poco sobre las pulsaciones. ¿En qué casos vendría bien medir el pulso? La primera pregunta viene de Silvia y nos dice, bueno, Nan Silvi Yalba, y nos dice, una pregunta, ¿es bueno levantar la rueda del rodillo delantera para simular subida? A ver, te explico. En un principio no es necesario levantar la rueda delantera de la bici para simular las subidas. La ventaja que tenemos cuando hacemos, por ejemplo, bicicleta en el rodillo, es que normalmente, si es un rodillo inteligente o es un rodillo pues normal, nosotros ajustando la dureza del rodillo ya estamos simulando o mejorando en subidas. Es decir, cuando tú en un rodillo, por ejemplo, o haciendo Swift, te ponen una pendiente, normalmente el rodillo se pone más duro y simula muy bien como si estuviéramos haciendo pues una pendiente del 5, 10, 15% en montaña. Es cierto que no es lo mismo la posición siempre en el rodillo, que podemos ir más planos, que la posición luego en la montaña, que la bicicleta se eleva un poco. En mi caso no merece la pena levantar la rueda del rodillo. Es cierto que hay un rodillo, creo que de Wahoo, que tiene un aparato que simula o se encarga de hacer que la bicicleta suba o baje cuando estamos en pendientes de subida o en pendientes de bajada. Es un rodillo inteligente que en este caso se pone en la horquilla delantera y simula muy bien pues las subidas, haciendo que la bici suba y que baje. Incluso tiene un accesorio que es un ventilador que en función de la velocidad tira más o menos aire. ¿Es interesante tener este accesorio? Pues si te lo puedes permitir y sueles hacer mucha bicicleta o mucho volumen de bicicleta en rodillo, pues sí que podría ser interesante, porque hace una simulación mucho más real cuando competimos, pues por ejemplo, tanto en Swift, en Bcool o en juegos de ciclismo virtual. Pero para el resto de la gente no merece o no suele merecer la pena hacer este tipo de subir simplemente la rueda pues en una madera, en una caja, para simular subidas. Así que mi consejo es que simplemente cuando te toque hacer rodillo, la fuerza la vas a trabajar del mismo modo aunque la bici esté en horizontal. Ahora la segunda pregunta, que viene de May Méndez, y nos dice, hola Juanma, me encantó tu vídeo, ayúdame con esta pregunta, ¿para qué sirve medir el pulso? A ver, en este caso la pregunta venía de un consultorio donde nos decía medir el pulso en reposo. ¿Por qué es importante o por qué merece la pena medir el pulso? Muchos deportistas de élite, al final habréis visto que se mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es una cosa que ahora, por ejemplo, con los relojes modernos, el reloj te lo hace automático. En este caso, el Coros, por ejemplo, uno de los campos que tiene, donde pone el apartado de más datos, nos dice la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y nos puede dar o tiene una escala, desde baja, normal, alta, elevada, etc. Cada reloj las mide de una manera diferente. Cuando nosotros observamos cambios muy bruscos en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que en este caso, pues para una persona normal podría ser en las pulsaciones de reposo, significa pues que o no estamos recuperados, que acumulamos fatiga o que podemos estar incubando un proceso vírico. Puede parecer así un poco de magia, pero muchos deportistas que están acostumbrados a medirse
durante todas las mañanas y de una manera muy continua el pulso en reposo, al final siempre el pulso suele llevar pues una misma línea. Es decir, pues a lo mejor si haces un día de series, al día siguiente lo tienes un poquito más alto, si recuperas lo tienes un poquito más bajo, pero siempre va siguiendo unos patrones. Lo que no es normal, a lo mejor, es que tú después, en un día o 2 días de descanso, cuando la variabilidad o el pulso debería estar ya recuperado y estar en los valores normales, pues por ejemplo tener 3, 4, 5 pulsaciones más de lo normal. En estos casos, pues al final suele significar o que estás un poquito sobreentrenado, puede ser que hayas pasado muy mala noche o que estés incubando o estés pasando pues una fase pues de mucho estrés, agobio, donde al final pues eso se transmite tanto en la variabilidad como en el pulso. Sobre esto, ahora mismo pues todos los relojes, muchos tienen como test para medirte por las mañanas las pulsaciones. Si tú esos test los vas haciendo de manera continuada casi todos los días, cuanto más datos tengas, al final vas a poder comparar más o menos. En mi caso, o en vuestro caso, ¿merece la pena controlar las pulsaciones de este modo? Yo simplemente, como los relojes ya te miden el pulso por la noche, yo por las mañanas puedo ver el pulso medio o incluso lo de la variabilidad que he comentado. Siempre las tengo que tener en normal o un pelín elevada porque la variabilidad de la frecuencia cardíaca lo que mide sería como el tiempo que tarda cada latido. Normalmente los latidos no van siempre al mismo ritmo, sino que a lo mejor uno es 0,8, otro es 1,2, 0,7, 1,3, eso sería la variabilidad. Cuanto más variabilidad tenemos, es mejor. Cuanto el pulso o la variabilidad es como más constante, sería peor. Entonces, eso ahora mismo con los relojes te lo van midiendo prácticamente los relojes de gama media alta y es muy fácil de controlar. Y sí que puede ser un dato interesante para tener en cuenta. Luego también podríamos medir el pulso pues en entrenamientos. Yo recomiendo medirlo siempre pues en rodajes o tiradas largas. Podemos comparar mucho los rodajes, el ritmo, las pulsaciones y al final con el paso del tiempo lo normal es correr cada vez un poquito más rápido y que el pulso vaya bajando. Hay excepciones, pues cuando corremos con pendientes, cuando corremos con mucha calor, a principio de temporada no suele ser igual que a final de temporada, pero si acostumbras a mirarte los datos, un corredor, por ejemplo, de maratón experimentado, pues ya puedes saber que a 4:30, por ejemplo, va a 140, cuando está mejor de forma, a 140, 135, pues en vez de ir a 4:30, va a 4:25, 4:20, y esto es aplicable para todos, tanto para la gente que corre a ritmos de 4 como para la gente que corre a ritmos de 5. Muchas veces pensamos que no mejoramos porque no somos capaces de correr más rápido, pero a lo mejor a principio de temporada una persona que a 140 pulsaciones estaba corriendo a ritmos de 5:20 se da cuenta que al final de la temporada a pulsaciones de 140 en vez de correr a 5:20 está corriendo a 5. El resultado en la carrera a lo mejor no le ha salido como esperaba, pero sí que es cierto que toda esa preparación y todo ese entrenamiento le va a servir o le ha servido para mejorar su forma física. Así que en mi conclusión sí que es recomendable medir la frecuencia cardíaca. Ahora mismo estarían los pulsómetros que te la miden en el reloj, tendríamos los brazaletes y luego las bandas de pecho. De las tres, yo recomendaría siempre, lo más fiable es la banda del pecho. Los brazaletes han mejorado mucho y los relojes de muñeca suelen fallar bastante. Para el día a día, pues puedes tirar del pulsómetro de muñeca,
Pero luego, si ya quieres tener datos un poquito más fiables, yo te recomendaría el brazalete o la cinta del pecho. Así que dejamos las consultas de hoy aquí. Ya sabéis que hemos empezado y hemos vuelto con todo el tema de los consultorios. Podéis dejarme aquí abajo en la cajita de comentarios vuestras preguntas, dudas, conclusiones o incluso anécdotas personales que hayáis tenido sobre el tema, por ejemplo, de pulsaciones, si las medís, no las medís, aquí abajo en la cajita de comentarios, que yo poquito a poco iré leyendo, iré haciendo nuevos consultorios y en todo lo que podamos ayudar, pues aquí estamos disponibles. Así que dejamos el vídeo de aquí y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo.